Paz y bien, queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de este día, que será el mismo que se va a escuchar en las misas hoy por la tarde y el día de mañana, está tomado del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 43, del 45 al 47 y 48. Escuchemos con atención la lectura del Santo Evangelio para que podamos comprenderlo y entender lo que el Señor nos quiere decir. En aquel tiempo Juan le dijo a Jesús: hemos visto a uno que expulsaba a los demonios en tu nombre, y como no era de los nuestros, se lo prohibimos. Pero Jesús le respondió: no se lo prohíban, porque no hay ninguno que haga milagros en mi nombre, que luego sea capaz de hablar mal de mí. Todo aquel que no está contra nosotros está a nuestro favor. Todo aquel que le dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son cristianos, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esta gente sencilla que cree en mí, más le vale que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco a la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Amadísimos hermanos y hermanas, hemos escuchado cómo el Señor tiene ese gran amor por cada uno de nosotros. Juan, creyendo nuevamente, ¿verdad?, que estaba haciendo algo correcto, evitando que aquella persona que estaba expulsando demonios o sanando enfermos en nombre de Jesús, estaba haciendo algo malo porque no era parte de ello. En muchas ocasiones nosotros cometemos ese mismo error. Creemos que solo nosotros tenemos la razón y que los demás no. Y ahí está la equivocación. Ahí es donde Satanás está dentro de nosotros, poniendo esas palabras en nuestras bocas, en nuestros pensamientos, para evitar que el hermano continúe su camino. No seamos piedra de tropiezo para otros. Si el hermano o la hermana está haciendo las cosas equivocadas, pues hablemos con él, con ella, tranquilamente, en un lugar apartado, y orientémosla. Preparemos a la hermana, al hermano, para que lleve la palabra del Señor. Y si va a dar un tema, hay que prepararse también, hermanos y hermanas. No solamente es que te den un tema y ya estuvo. Por eso la lectura de la palabra del Señor diariamente es importante, porque estaremos aprendiendo. Por eso es que es bueno perseverar en los ministerios, en las iglesias, porque ahí se nos enseña a entender la palabra del Señor. Muchos andan por la vida en los parques gritando con la Biblia en la mano, pero tal vez su meditación, su mensaje no es el correcto. Pero si lo es, pues apoyémosle. Digámosle: sigue adelante, hermano, estás en el camino correcto. No detengamos al hermano que quiere hacer las cosas, porque es Dios el que está guiando su camino. Aquellos que todavía siguen en el pecado o estamos en el pecado, tenemos que ir cambiando nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir. Y Jesús les dijo que aquel que te regale un vaso de agua, aunque sepa que eres cristiano, ese tendrá una recompensa. Nos está hablando del amor, de ese amor fraterno al que Él nos invita, de ese amor maravilloso, como cuando Él subió al cielo y les dijo: y les dejo un último mandamiento, que se amen los unos a los otros. No importa la religión que tengas, hermano, recibe a aquellas personas que andan predicando el evangelio o te andan llevando un mensaje de la palabra del Señor.
con una sonrisa, atendámoslos bien, porque son nuestros hermanos al final. Que están en una iglesia que no es católica, esa es otra situación muy aparte. Pero no engendremos en nuestros hijos, en nuestra familia, el repudio hacia estos hermanos, ni ellos hacia nosotros, ni nosotros hacia ellos. Aquel que incite al pecado a otro, más le vale que se amarre una piedra de moler y se arroje al mar, dice la palabra del Señor. No andemos incitando al pecado a los demás, no andemos llevándolos por el camino equivocado. Si tú, hermano y hermana, quieres seguir en ese camino, sigue adelante, pero créemelo de verdad, que al final verás las consecuencias de ese caminar en el que te encuentras ahorita. Ahorita te puedes sentir bien, ahorita te sientes bien alcoholizándote, pero las consecuencias son graves. El alcoholismo, el cigarro, las drogas, las infidelidades, los malos pensamientos, las malas acciones, todo eso te lleva a la perdición de tu vida. Y por eso Jesús les habló con esas otras parábolas, que si tu ojo es ocasión de pecado, sácatelo. Pero nos quiere decir que a veces con la mirada desnudamos una mujer, a veces no somos ni respetuosos, van con las esposas o los esposos y hasta se vuelven a ver a la mujer. Hermano, eso es un problema. Con tus manos pecas también, porque a veces robamos, agarramos dinero que no es nuestro y lo echamos al bolsillo. Ese es otro pecado que podemos comparar. Cuando le dice quítate la mano y es mejor que entres manco y no con tus dos manos. Quítate el pie, le dice, porque más vale que entres cojo al reino de Dios y no con tus dos pies al fuego eterno, donde no se apaga nunca. Cuando vamos en el camino, por el camino equivocado, caminando con nuestros dos pies, estamos mal verdaderamente. El Señor nos está poniendo como unas parábolas que utilizaba para hablarles a veces a las personas. Algunos las entenderán, otros no. Pero lo que nos está diciendo es que dejemos de andar de chambrosos, hombre. Que dejemos de andar incitando al amigo al pecado. Que dejemos de andarlo llevando por el camino equivocado. Dejemos, hermanos y hermanas, nosotros mismos todas aquellas cadenas que nos mantienen atados. El Señor quiere ayudarte a través de su palabra. Y la lectura diaria, al igual que la oración, son armas poderosas para que el Señor nos ayude a caminar en ese camino importante. Leeremos el Evangelio que según el misal aparece del día sábado. Es muy corto, pero es importante leerlo, pues igual es un evangelio que tiene un gran mensaje. Y está tomado de San Lucas 9, capítulo 43 al 45. Y dice lo siguiente: en aquel tiempo, como todos comentaban, admirados los prodigios que Jesús hacía, dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba su sentido y se los volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de ese asunto. ¿De qué asunto tenían miedo los discípulos de Jesús? No entendieron el mensaje que les había dicho, que el Hijo del Hombre iba a ser entregado en manos de los hombres. Anteriormente, en evangelios que hemos meditado días atrás, hemos escuchado cómo el Señor les decía que iba a ser entregado a los maestros de la ley, a los fariseos, a los escribas, y estos lo iban a apedrear, lo iban a escupir, lo iban a castigar y iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Todas estas cosas los discípulos, a pesar que andaban con ellos, no los entendían. Y nos pasa a nosotros también. A veces no entendemos, pero si se fijan, ellos no le preguntaban. Y así le pasó a Herodes.
que escuchaba de las maravillas que Jesús andaba haciendo. Solo las escuchaba, pero no comprendía qué era eso. Si Herodes se hubiera acercado a Jesús, si sus discípulos le hubieran preguntado a Jesús, comprendieran mejor las cosas. Y ese miedo lo tenemos nosotros en la actualidad. Tenemos miedo de acercarnos a Dios porque preferimos continuar en la vida alegre que andamos. Y ustedes saben a qué me refiero, a todas esas cosas que este mundo nos tiene atados. El alcohol, las drogas, las infidelidades, las prostituciones, la gula, el resentimiento, la ira, la soberbia, nuestras malas acciones hacia el prójimo, nuestros malos pensamientos hacia el prójimo. Todas esas cosas no las queremos dejar. Preferimos tenerlas ahí y no dejarlas. Les recuerdo, hermanos y hermanas, que ustedes tienen hijos que van creciendo y ustedes son ejemplo para ellos. Muchos podrán decir, cuando yo me muera, pues hay que ver a él qué hace. Y entonces, hermano, ¿para qué el Señor te regaló esos hijos? ¿Para qué Dios te dio esos muchachitos si no fue para guiarlos? Así como Él guió a sus discípulos y nos está guiando a nosotros como nuestro Padre Celestial que es. De esa misma forma tenemos que ser nosotros, guiar a nuestros hijos, decirle, hijo, eso que estás haciendo no está bien, estás equivocado. Pero antes de hablarle a nuestros hijos de que lo que es correcto e incorrecto, tratemos de corregir nuestro camino, hermanos y hermanas. Dice la palabra del Señor que antes que vea la pelusa que tiene tu hermano en el ojo, mira la viga que tú tienes. Antes de querer corregir a aquel amigo o aquella amiga, trata de corregir tu vida primero, que es más importante. Siempre vamos a tener problemas, aunque estemos en iglesia, pero créanme que los problemas los vamos a vivir, a sentir de una manera distinta. No tengamos miedo de acercarnos al Señor, seamos fuertes, oremos, pidámosle al Señor fortaleza para seguirlo a Él y no seguir a Satanás que nos lleva por el alcohol, por las drogas, por todas esas cosas malas que nos lleva. Es Satanás, hermano y hermano, el que te habla todos los fines de semana y te lleva hacia el alcoholismo. Muchos podrán decir que de algo se van a morir, es cierto. Todos nos vamos a morir, no solo él, el que diga eso. Todos nos vamos a morir. Pero tal vez aquellos que queremos morir tranquilamente lo hagamos de esa forma, en paz, reconciliados con Dios y no sufriendo como muchos que están en estos momentos haciéndose esas curaciones en los hospitales porque el hígado ya no les trabaja de tanto alcohol que tomaron, porque las drogas los tienen mal, los tienen locos de tanto que fumaron. El cigarro está llenando sus pulmones de daño y no queremos entender. No me explico yo cómo es que no queremos entender que estamos equivocados. Y yo sé que también tenemos miedo de que los amigos y las amigas hablen de nosotros porque hemos tomado un rumbo distinto. No le temas, hermano y hermano. Jesús no tuvo miedo de andar llevando la palabra del Señor, de anunciando el reino de Dios. Él sabía que lo iban a tratar mal después. De igual manera nosotros nos van a tratar mal por hablar la verdad. Cuando decimos cosas que son verdaderas, hay gente que se molesta, pues que se molesten, pero creo que estamos haciendo lo correcto, anunciando el reino de Dios, que está entre nosotros verdaderamente. Muchos dicen que ya viene, que el mundo se va a acabar. No piensen en eso, hermanos y hermanas. El Señor está aquí con nosotros, está dentro de nosotros, con nosotros. Lamentablemente a veces no lo queremos ver. ¿Y el mundo se va a acabar? Sí, se va a acabar. Cuando nosotros muramos, se acabó todo lo que aquí estamos viviendo. Y si estamos preparados, si hemos cumplido sus mandamientos y sus mandatos, y nos hemos reconciliado con el Señor, hemos hecho cosas buenas como Él quiere, créanme que allá en el cielo hay un lugar esperando por ustedes, igual por mí. Oremos diariamente. La oración es el puente que nos acerca al Señor. Pidámosle al Señor, pues, por aquellos que ya murieron,
para que el Señor les dé el descanso eterno y brille para ellos la luz eterna. Pidamos por nuestra fraternidad franciscana, el Oratorio de San José, nuestro obispo Fabio Colindres, los obispos de todo el mundo, los cardenales, los sacerdotes que andan por todo el mundo, igual que muchos diáconos, llevando y anunciando el reino de Dios, nuestro Papa Francisco. Pidámosle al Señor por aquellos que están enfermos en los hospitales, en sus casas, en los asilos, y todos aquellos que han sido abandonados por sus familiares. Pidámosle al Señor porque un día se reconcilien con ellos y recuerden que sus papás los cuidaron cuando eran pequeños. Hoy como hijos nos toca que cuidar a nuestros padres. Recordemos que hay mucha gente que necesita de trabajo. Pidámosle al Señor por ello. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día, paz y bien.